Y ahora le vamos a dar la palabra a Clayton Oliveira, que ya lo había presentado, diputado de Brasil. Clayton, lo escuchamos. Buenas tardes, queridos hermanos de toda la América Latina. Gracias, José Antonio, por la invitación. Gracias, Monseñor Marco, por palabras de esperanza. Quiero compartir una angustia que vivimos en Brasil en este momento. Cuando el poder religioso aprueba que el poder religioso no debe interferir con el Estado. La separación de las esferas religiosas y política es fundamental para una democracia. Sin embargo, el ejercicio político en la comprensión de la política como una búsqueda del bien común. Es el deber de todos los ciudadanos, sean religiosos o no, independiente de credo, que las religiones inspiran el deseo del bien común. Cuando los discursos religiosos van en contra de esto, es un señal de advertencia para reflexionar sobre la legitimidad de esos discursos. Brasil ha avanzado en una escalada autoritaria y las notas de repudio no tienen sido suficientes para contener ese mal. El autoritarismo ya ha alcanzado el más alto nivel de poder y una red de partidarios bien financiada, incluidos los influentes que dicen ser cristianos y católicos, ha hecho todo el trabajo prejudicial para la democracia, incluso a través de noticias falsas, para ayudar a promover el discurso y la política de odio. La oposición a esto es un imperativo cristiano, nacido del Evangelio mismo. No debería ser así entre ustedes. En ese escenario contemporáneo vemos que las ideas fascistas vuelven a florecer como una solución simple a temas complejos, pero que son atractivas en vista de la situación de este tema del siglo XXI. El fascismo hoy es evidente no solo bajo su cara perversa, sino bajo la máscara de una defensa de valores altos. En gran medida revive sus primeros ideales, pero ahora, en la era de la hiperinformación y la posverdad, la manipulación de las masas tiene un alcance global. Es imperativo cristiano luchar contra cualquier forma de exclusión, discriminación, autoritarismo e injusticia. Cuando se alzan las banderas de los movimientos libertarios, el cristiano tiene la oportunidad de lucir su túnica bautismal y participar activamente en la lucha popular. La vida y la enseñanza de Jesús nos ayudan a enfrentar con valentía cualquier forma de subyugación de la humanidad y nos hace claramente luchar por la dignidad humana. A medida que vivimos en el tiempo y en cada momento nos enfrentamos a nuevas preguntas, nuestra orientación es siempre la misma. Cuando tenga dudas, regrese a Jesús, volviendo el encuentro con Cristo, ser humano completo. Nos damos cuenta de que ser un agente consciente de la política es una acción de amor, el imperativo del amor. El imperativo cristiano, el imperativo de la fe es ser uno con los hermanos en la lucha por el reino de paz, justicia, igualdad y esperanza. Es un recado para toda la iglesia de Brasil. Por eso la pandemia literalmente que cae sobre el mundo cuando ya nos enfrentamos a una situación crítica. Es importante comprender la convergencia de las crisis que nos están atormentando. Y quiero aquí no repetir las palabras de Marco, pero quiero decir de tres angustias que la pandemia desnuda en estos tiempos. El primero, el sistema ambiental, que ya no es una cuestión de opiniones o creencias, sino de un monitoreo elemental de los datos. El calentamiento global,
se está manifestando en numerosos fenómenos y en planeta y sus impactos están aumentando, en lo que se ha llamado una catástrofe en cámara lenta. Tenemos la destrucción de los bosques, la pérdida del suelo agrícola, la pérdida de la biodiversidad, las inundaciones de plástico, la contaminación del agua dulce en todo el planeta, la liquidación de la vida en los mares, etc. Estamos literalmente destruyendo el planeta, destruyendo las bases de nuestra supervivencia. Un segundo eje crítico que interactúa fuertemente con el primero es la desigualdad. Hemos llegado al absurdo de que el 1% de los más ricos tenga más riqueza acumulada que el 99% siguiente. Tenemos 850 millones de personas que pasan hambre cuando producimos más de 1 kilogramo por persona por día, solo de granos. Gran parte de los desnutridos son niños y se estima que 15.000 muertes por día, o que es el equivalente a 5 torres de Nueva York. En términos éticos, es un escándalo. No fueron los pobres quienes generaron un sistema que los saqueó. Y los multimillonarios en el planeta no merecen su fortuna esencialmente como resultado de inversiones financieras, no de actividades productivas. En términos políticos, es explosivo, ya que ninguna democracia sobrevive con tanta desigualdad, como se puede ver en los reversos en todo el mundo. Y es estúpido en términos económicos, ya que esteriliza la capacidad productiva de miles de millones que podrían estar contribuyendo a un desarrollo dinámico y sostenible, además de una demanda más equilibrada de bienes y servicios. Un tercer nivel crítico es que los recursos financieros necesarios para detener la destrucción del planeta y organizar la inclusión productiva de los excluidos. Los próximos 4.000 billones, escribe el Banco Mundial, se están utilizando en especulación financiera, intereses abusivos y grandes flujos en la zona gris de legalidad, a través de los paraísos fiscales y los principales bancos del planeta, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y otros. Las grandes fortunas resultan esencialmente de la dinámica financiera, a través de la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero en general. El sistema financiero es global, mientras que los gobiernos son nacionales y nadie regula los flujos y la propiedad. La pandemia surge. Por lo tanto, paralizando un sistema que ya está profundamente en crisis, generando lo que podemos llamar la convergencia de tendencias críticas, una superposición de absurdos que nos obliga a repensar el sistema. En términos de oportunidad, quizás el choque del coronavirus será suficiente para imponer un cambio de dirección. Es un signo de interrogación. En esta etapa solo podemos mirar con angustia el desarrollo de una dinámica cuyas dimensiones apenas conocemos. Brasil está siendo afectado de manera particularmente fuerte por la pandemia, debido a la interrupción de las políticas sociales que ya estaba en marcha. En 2019, los recursos del sistema público de salud, con mucho la principal fuerza para combatir el virus, se redujeron en 20.000 millones. La oligarquía, a élite del atraso, como ya llama un sociólogo, José Souza, tiene planes de salud y no vio la necesidad de un sistema de acceso público y universal. Esto debilitó la capacidad de hacer frente a la pandemia. Es impresionante que un exministro de Economía que no había luchado contra el sistema público aparecería con su equipo ministerial vestindo chalecos del sistema público de salud. Lo que funciona y lo que tenemos que aspirar a medida que logramos superar la crisis actual
é uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sostenible. Este é o trípode fundamental de objetivos a alcançar. A su vez, a reorganização do processo de toma de decisões necessário para lograr os objetivos deve superar a dicotomia ideológica sobre si el Estado ou a empresa privada são mais eficientes. E compreender que as empresas que produzem automóveis ou sapatos podem ser perfeitamente privadas e estar governadas por mecanismos, por el mercado, pero que as políticas governadas por mecanismos sociais, quando se privatizam, se convertem em uma indústria de enfermidades, ou uma indústria de diplomas, ou incluso milícias e corrientes. A solução é: a ramada del Papa resulta precisamente da convergência das crises ambientais, a desigualdade explosiva e o caos financeiro que vivimos anteriormente. A solução é óbvia. Os recursos financeiros têm que ser redirigidos de la especulação e los fluxos ilegais ou paralegais, para servir precisamente os cambios em la matriz energética, la matriz de transporte e outras transformações para deixar de destruir a natureza. E têm que ser redirigidos para organizar a supervivência, a redução do sofrimento e a inclusão produtiva da grande maioria das pessoas marginadas do planeta. Sabemos perfeitamente o que se deve fazer, em particular com a Agenda 2030 da ONU, aprovados por quase todos os governos e tecnicamente muito sólidos, devem ser a prioridade. É eje fundamental, é deixar de buscar como nós outros as pessoas. Podemos ser úteis para as corporações e revertir a visão. A economia deve servir-nos. Em outras palavras, o bem-estar das populações, incluídas as gerações futuras, se coloca em el centro dos objetivos. Por lo tanto, de maneira sustentável. Temos os recursos, sabemos o que há que fazer. O bloqueio é político e a política atual pertence precisamente a quienes está profundizando os problemas. É muito significativo que Joseph Stiglitz se unira à proposta de Francisco, pero também a Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Katie Howard, Muhammad Yunus e outros personagens de primeira linha. A pandemia e a quarentena revelam que é possível alternativas, que as sociedades se adaptem a novas formas de vida quando isto é necessário e se sentem como correspondente ao bem comum. Esta situação é propícia para pensar em alternativas ao viver, produzir, consumir e viver em esses primeiros anos do século XXI. Em ausência de tais alternativas, não será possível evitar a erupção de novas pandemias, que, por certo, como todos nos leva a crer, pode incluso mais letal que a atual. Ideias sobre alternativas certamente não faltaram, pero pode conduzir as ações políticas para cumpri-las? A curto prazo, lo mais provável é que depois de que finalize a quarentena, a gente quer assegurar-se de que o mundo que finalmente conheceram não desapareceu. Regressar às calles, ansiosos por volver a circular livremente. Irão a los jardines, a los restaurantes, a los centros, visitar a parientes e amigos, volverá a las rutinas que, por mais pesados e monótonos que hayan sido, agora aparecem ligeiros e sedutor. Contrariamente a lo que uno poderia pensar, a pós-quarentena imediata não será um bom momento para discutir a alternativa, a menos que a normalidade da vida a la que a gente quer regressar não é absoluto possível. Hasta entonces, al menos desde el principio del século XX, en debates sobre las alternativas al capitalismo, tuvo lugar dentro del proceso político. Y esto, como lo discutí, asumió una dimensión civilizadora. Las alternativas económicas, sociales, políticas y culturales se pusieron en la agenda del debate, señalando horizontes pós-capitalistas, modelos de desarrollo
vida y sociedad que mitigaron la agresión cada vez más intensa contra la naturaleza inducida por el capitalismo y todo lo que implica. La gran mayoría de tales alternativas no tenía nada que ver con las soluciones que prevalecían al otro lado del muro de Berlín, el socialismo soviético. Pero la mera existencia de estas alternativas legitimadas debatía. Esto consistía en la articulación entre procesos políticos y procesos civilizadores. Solo con una nueva articulación entre procesos políticos y procesos civilizadores serán posibles para comenzar a pensar en una sociedad en que la humanidad toma una posición más humilde en el planeta que vive. Una humanidad que se acostumbra a las ideas básicas. Hay mucho más vida en el planeta que la vida humana. Ignacio, encerro diciendo que en mandarín hay un sinónimo para crisis: oportunidad. Estamos en momento de oportunidad. Es la hora de la doctrina social de la Iglesia. Es la hora del humanismo integral de Pablo VI. Es la hora del solidarismo de Padre Ávila, un jesuita brasileño. Es la hora del distributivismo de Chesterton, de la economía de comunión de movimientos focolares. Es la hora de la Iglesia de Francisco, para mostrar que las alternativas no pasan, sino no por una ideología, mas por una persona, la persona de Jesús y su propuesta de implantar el reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Clayton Oliveira, diputado de Brasil. Muchas gracias por el esfuerzo, un excelente portuñol. Así que te agradecemos mucho tu intervención, Clayton. Y ahora